Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Soy Mercedes Valero, estudiante de quinto año de medicina, y en esta clase, número 8, vamos a hablar sobre la química cerebral en situaciones específicas. Si les van surgiendo dudas, las dejan en el chat y a lo último las respondemos con el profe. Bueno, hoy vamos a desarrollar el control de los ritmos circadianos. Son temas muy amplios, por lo que vamos a dar lo principal, lo que quiero que les quede, y luego el que desee profundizar puede leer el libro que está mucho más detallado. Para comenzar, tenemos que definir qué es un ritmo circadiano. La palabra circadiano viene del latín, circa significa alrededor de, 10 día. Yo creo que todos habrán escuchado hablar de que tenemos un reloj biológico endógeno. Este es el encargado de regular los ciclos diarios del comportamiento y la fisiología, permitiendo que los diferentes sistemas de órganos y funciones se sincronicen de manera óptima, dándonos así una ventaja adaptativa. Y bueno, está influido por factores ambientales o externos como los ciclos de luz y oscuridad. El marcapasos principal del ritmo circadiano reside en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, siendo el responsable de la sincronización o coordinación circadiana en todo el cuerpo. Es un requisito esencial para la salud y el bienestar. Acá tenemos graficado el tacto retino hipotalámico, que es una proyección retiniana que termina en el núcleo supraquiasmático, componente fundamental, ya que las señales transmitidas desde las células ganglionares retinianas, intrínsecamente fotosensibles, a través del tacto retino hipotalámico, introducen el reloj circadiano del núcleo supraquiasmático en el ciclo ambiental día-noche, respondiendo a la actividad glutamatérgica diaria. Ya habrán visto que el glutamato era el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Entonces, este impulso excitador es transmitido al núcleo supraquiasmático gracias a la melanopsina, que contienen las células ganglionares. Bien. La melanopsina es un fotopigmento que comunica los niveles de la luz ambiental directamente a las neuronas del núcleo supraquiasmático a través del mecanismo de la fototraducción visual. Podemos ver que es una proteína integral de membrana con 7 dominios transmembrana. Tenemos el extremo amino terminal en la región extracelular y el carboxilo terminal en el citoplasma. La fototraducción es como ya dijimos, el mecanismo por lo cual los fotones son absorbidos por los conos y bastones en la retina para traducirlos a un impulso nervioso que el cerebro pueda interpretar. Entonces, inicia cuando un fotón incide sobre la melanopsina, el 11 cisretinal se isomeriza a transretinal, se estimula la proteína G asociada a melanopsina y activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C hidroliza el fosfatidilinositol bifosfato y se producen diacilglicerol y el inositol trifosfato. Esto lleva a la activación de los canales TRPV6, efectores finales del mecanismo que provoca la despolarización de la célula, y la despolarización se amplifica por los canales sensibles a voltajes de sodio y calcio, generando así el potencial de acción. Bien, además tenemos la regulación por la glándula pineal, que es un agente cronobiótico que sincroniza nuestro reloj interno con el ciclo luz-oscuridad. Entonces, ante la ausencia de luz, produce melatonina, que nos conduce al mundo de los sueños. La luz intensa genera inhibición de su liberación,
a través de esta vía refleja que vamos a ver a continuación. Un ejemplo en el que se da esta situación sería el trabajo nocturno. Acá tenemos brevemente el mecanismo de síntesis de la melatonina. Se sintetiza en la glándula pineal, como ya mencionamos, a partir del triptófano, que es un aminoácido esencial, que se transforma en triptamina. Esta pasa a serotonina, neurotransmisor que ya han visto en clases anteriores, y a través de la enzima N-metiltransferasa se obtiene melatonina o N-metilserotonina. Esta es la enzima que puede ser inhibida por... Ay, me perdí. Ah, sí, a través de la vía refleja que mencioné en la diapositiva anterior. La luz a través del tacto retino-hipotalámico llega al núcleo supraquiasmático que envía señales a este ganglio cervical superior, o también conocido como estrellado, a través de las neuronas sinápticas medulares, que inhiben esta enzima, dando así una disminución en la formación de melatonina. Ahora vamos a explicar la regulación del ciclo sueño-vigilia. Podemos definir el sueño como un fenómeno fisiológico y conductual, o como un estado con disminución transitoria, periódica y reversible del nivel de conciencia. Se regula por la combinación de dos procesos, el ritmo circadiano y la acumulación de sustancias inductoras del sueño en el cerebro. Bueno, ahora dentro de sus funciones podemos mencionar que el sueño permite el mantenimiento, la reparación y desintoxicación celular. Es esencial para la cognición óptima, ya que consolida la memoria, capitalizando aquello que resultará útil, también para el sistema inmune y la salud integral. Regula nuestro estado mental, emocional y motivacional, y ocupa una de las fases del ritmo circadiano. Corresponde a 1/3 de cada 24 horas. Bueno, el ciclo del sueño dura aproximadamente 90 minutos y se repite 4 o 5 veces cada noche. 3/4 del mismo corresponde al sueño lento y 1/4 al sueño rápido. El sueño lento, denominado así porque el electroencefalograma muestra ondas cerebrales lentas, también se conoce como no REM por la ausencia de movimientos oculares rápidos. Tiene 4 fases. La primera es una fase de transición entre la vigilia y el sueño, o un estado de somnolencia que dura aproximadamente 10 minutos. Es una fase corta en la que resulta muy fácil despertar ante un mínimo estímulo. Después la fase 2 está caracterizada por el registro en el electroencefalograma de los complejos K, que son ondas agudas que aparecen de forma abrupta y actúan como mecanismo inhibidor para que no nos despertemos, bloqueando la entrada de los estímulos externos. Dura aproximadamente 30 minutos. O la fase 3 es la transición hacia el sueño profundo, disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Y luego la fase 4 es la propia del sueño profundo, también fase reconstructiva del sueño, que dura 20 minutos aproximadamente, y hay un máximo de inmovilidad motora. Luego pasamos a la fase del sueño rápido, también conocido como REM por los movimientos oculares rápidos. En el electroencefalograma muestra ondas de alta frecuencia. Y también se conoce como paradojal, dado que hay una disociación entre la actividad de nuestro cerebro y la de nuestro cuerpo. Es la fase donde soñamos, también conocido como actividad onírica. Hay una relajación muscular total y una actividad cerebral totalmente activa, por eso paradojal, y
Se da un aumento de las catecolaminas, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Bueno, ahora también tenemos que hablar de la vigilia, que es el despertar, una función primitiva que refleja la acción del SARA por estímulos somatosensoriales o por sistemas motivacionales innatos como el hambre. Su hipofunción produce el descenso del nivel de vigilia que aparece en el sueño y ocupa una de las fases del ritmo circadiano, que serían los otros 2/3 del día que mencionábamos. Con el SARA o sistema reticular activador ascendente está compuesto por axones sensitivos que se proyectan hacia la corteza cerebral, tanto en forma directa como a través del tálamo. Su función más importante es la conciencia. Sus neuronas activan la corteza cerebral, descargando a alta frecuencia durante la vigilia, lentificándose durante el sueño no REM y mostrando escasa actividad durante el sueño REM. Puede ser activado por actividades mentales, estímulos sensitivos, visuales, auditivos y proveniente de los receptores del dolor, tacto y presión. Acá tenemos esquematizado lo que explicaba. A la izquierda podemos ver cómo los impulsos ascienden y llegan a la formación reticular, y a la derecha vemos cómo se proyectan los axones de forma directa o a través del tálamo. El control de la vigilia se da por la interacción de varios núcleos y grupos neuronales con proyecciones monoaminérgicas que conforman el SARA, con áreas o regiones colinérgicas situadas en el tronco encefálico y en el área prefrontal basal, que la vamos a ver en la próxima diapositiva porque también esta actividad colinérgica actúa durante el sueño REM. Entonces, volviendo a las poblaciones celulares monoaminérgicas del SARA, tenemos neuronas noradrenérgicas desde el núcleo ceruleus, neuronas serotoninérgicas desde el núcleo dorsal del RAFE, dopaminérgicas distribuidos a lo largo de la sustancia gris periacueductal ventral e histaminérgicas desde el núcleo tuberomamilar. Además, la vigilia está condicionada por el sistema hipocitrinérgico orexinérgico. Los neuropéptidos excitatorios orexina A y B son producidos por neuronas del hipotálamo posterior y lateral. A lo largo del día favorecen la alerta y durante la noche, o sea, el sueño no REM, REM, se silencian. Bueno, acá tenemos las estructuras colinérgicas, el área prefrontal basal a nivel pontino, los núcleos tegmentales laterodorsales y pedúnculo pontino están altamente activos durante la vigilia y también están activas durante el sueño REM. Esta actividad colinérgica es la responsable de la actividad rítmica rápida del electroencefalograma que se aprecia en la vigilia y el sueño REM. Se sabe que la principal estructura responsable del inicio del sueño es el área preóptica ventrolateral, que sus neuronas GABAérgicas ejercen función inhibitoria, son encargadas del inicio del sueño, y las aferencias del sistema monoaminérgico proyectan hacia el área preóptica ventrolateral constituyendo un eje de inhibición recíproca. Cuando los núcleos monoaminérgicos descargan intensamente durante la vigilia, inhiben el área preóptica ventrolateral, y cuando ésta se activa durante el sueño, se inhibe la actividad de los grupos celulares monoaminérgicos. Una sustancia inductora del sueño que podemos mencionar es la adenosina. Al ser un neuromodulador con efecto sedante, producto endógeno del metabolismo del ATP en neuronas y glía, su acumulación en el espacio extracelular a lo largo del día
es capaz de hacernos sentir cansancio. Ahí podemos ver la estructura. Y una molécula un tanto similar es la cafeína, que es un psicoestimulante que se une a los receptores A1 y A2, actuando como antagonista e impidiendo que reconozcan a la adenosina. No obstante, ante la ingesta crónica de cafeína, se crean más receptores de adenosina, por lo que deberíamos aumentar su consumo para obtener su efecto deseado. Bueno, sobre los trastornos del ciclo del sueño, podemos decir que la alteración del sueño es una comorbilidad y a veces un factor de predicción de diversas enfermedades psiquiátricas, como el trastorno depresivo mayor, la ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Puede ocurrir, por ejemplo, insomnio o hipersomnia y puede ser orgánica, por déficit en el marcapaso circadiano, o ambiental por alteración de la exposición a los estímulos, como el ciclo luz-oscuridad, como sería el caso del jet lag y el trabajo nocturno. Y bueno, como tratamiento se recomienda utilizar melatonina por vía oral. Vamos a pasar a la regulación de la ingesta de alimentos. Es un proceso fundamental para el correcto funcionamiento celular, dado que permite un estado de homeostasis a través del balance entre la cantidad de energía almacenada y su catabolismo. Está controlada por el hambre, el apetito y la saciedad. Podemos definir el hambre como una sensación visceral, desagradable e innata, que impulsa al individuo a buscar alimentos por el deseo de comer, a pesar de la realización de un esfuerzo. En cambio, el apetito es una sensación adquirida, sociocultural, que varía entre individuos. Es el deseo de un alimento particular que al consumirnos nos genera placer. Y bueno, la saciedad induce a la detención de la alimentación, aunque haya disponibilidad de alimentos, y suele darse posterior a la ingesta. Todo esto está regulado gracias a la interacción coordinada entre el sistema nervioso, el aparato gastrointestinal y el tejido adiposo. La misma se da mediante la conducción de información hacia distintos núcleos del hipotálamo, responsables del control del hambre y la saciedad por distintas señales. Hay dos ritmos periódicos del balance energético principales. Tenemos a corto plazo, que se da dentro de las 24 horas y está relacionado con el gasto energético, la temperatura y el ingreso enteral de nutrientes. Y a largo plazo, que se activa en desbalances energéticos dentro de los ingresos y egresos que no pudieron compensarse a corto plazo. Y las señales implicadas en su control pueden ser intrínsecas o entéricas, que son aquellas provenientes del tracto gastrointestinal y glándulas anexas como hígado, páncreas, o extrínsecas, que son dependientes del sistema nervioso autónomo. Tenemos los principales centros reguladores hipotalámicos, que se clasifican en orexígenos o anorexígenos. Los primeros están relacionados con el hambre, estimulan el deseo de ingerir alimentos, son los núcleos laterales y dorsomediales hipotalámicos. Y los anorexígenos están relacionados con la saciedad, inhiben el deseo de ingerir alimentos y son los ventromediales y paraventriculares. Tenemos el núcleo arcuato, que posee la convergencia de señales, y las neuronas reguladoras, que poseen receptores que responden a las fluctuaciones en los niveles circulantes de neurotransmisores y hormonas que reflejan el estado nutricional y las reservas energéticas y modifican la conducta alimentaria. En esta diapo tenemos dos vistas de los núcleos hipotalámicos, una vista coronal en la que tenemos los laterales, los dorsomediales, tenemos los ventromediales y los paraventriculares, acá arriba. Y el núcleo arcuato, acá. Y ahí hay una vista parasagital de los mismos. Y en esta diapo tenemos un esquema que resume las principales señales para la regulación de la ingesta. En verde
tenemos las orexígenas y en rojo las anorexígenas. Por ejemplo, las señales visuales, olfativas y gustativas de los alimentos palatables se asocian con consecuencias gratificantes y estimulan las neuronas NPI y proteína reguladora con el AUTI, relacionada con el AUTI, disculpen, que van a estimular la ingesta de los alimentos. La grenina, liberada ante las contracciones de la pared gástrica, que se da durante el ayuno, también estimula estas neuronas para aumentar el deseo de ingerir alimentos. Y por otro lado tenemos la insulina, liberada ante hiperglucemia, la colecistoquinina, liberada ante una ingesta rica de triacilgliceroles, y el llenado gástrico, que van a estimular las neuronas POMCARD que inhiben el deseo de ingerir alimentos. Todo esto fueron señales que regulan la ingesta a corto plazo y bueno, a largo plazo tenemos la leptina que se sintetiza en los adipocitos y estimula estas neuronas que inhiben la ingesta. Bien. Hice dos cuadros comparativos haciendo hincapié en qué efecto tienen las sustancias a nivel de la regulación de la ingesta. Este es con las sustancias anorexígenas y el próximo con las orexígenas. Tenemos la serotonina, que se produce en núcleos caudales del tallo cerebral y el estímulo para su secreción sería el consumo de proteínas, como el triptófano, y su efecto sería la supresión de la ingesta, neurotransmisor del centro del placer en el núcleo accumbens. Después la colecistoquinina, producida por las células I del duodeno y yeyuno, se secreta ante la presencia de triacilgliceroles, aminoácidos aromáticos y acilglicerol. Estimula el centro de la saciedad, produce la contracción del píloro que ocasiona distensión gástrica, que activa las aferencias del nervio vago y hacen relevo en el núcleo del tracto solitario para estimular el centro de saciedad. Después tenemos la GLP-1 o incretina, son producidas por las células enteroendocrinas L en el intestino delgado ante la ingesta de alimentos calóricos y se encarga de inhibir el vaciamiento gástrico y estimular la saciedad. Luego la insulina, producida por las células beta de los islotes Langerhans ante hiperglucemia, tiene un efecto anorexígeno, ya que disminuye la expresión del neuropéptido I, también es hipoglucemiante y aumenta la producción de leptina. La leptina, producida por, ya mencionamos, los adipocitos, se secreta ante insulina, estrógenos, citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Da una inhibición de la ingesta e incremento del gasto energético, ya que reduce la expresión del neuropéptido I e incrementa los de la alfa-melanocito estimulante y CARD. Bueno, después la POM o alfa-melanocito estimulante. Un detalle que quería mencionar de la leptina es que ante sus niveles circulantes tienen relación directa con los depósitos de grasa corporal. Entonces, hay más leptina circulante conforme exista más grasa almacenada y viceversa. En pacientes obesos que presentan hiperleptinemia, existe un estado de resistencia a la leptina, probablemente generada por deficiencia de la proteína transportadora en la barrera hematoencefálica. Ahora sí, la POM o propiomelanocortina, que da origen a la alfa-melanocito estimulante, se sintetiza en el núcleo arcuato ante estímulos como colecistoquinina, insulina, leptina, tiene un efecto anorexígeno central. Y luego la CART o trasquito regulado por cocaína y anfetaminas se produce en el núcleo arcuato o paraventral ante la colecistoquinina, insulina o leptina, también disminuye la ingesta
inhibe la respuesta inducida por el neuropéptido I. Ahora las sustancias orexígenas tenemos el neuropéptido I, que se produce en el núcleo ecuáteo y el dorso medial, ante inanición, ejercicio excesivo, grelina, se secreta y favorece la ingesta, disminuye el gasto energético, al inhibir el sistema nervioso simpático y la termogénesis. Luego tenemos la proteína relacionada con el AUTI, producción en el núcleo ecuato, se secreta ante ayuno, concentraciones de leptina bajas, tiene un efecto orexígeno y disminuye la termogénesis. Luego la grelina, que se produce en el estómago ante el ayuno y la contracción de la pared del estómago, estimula el apetito, la secreción gástrica e inhibe la insulina, y aumenta la expresión del neuropéptido I y la proteína relacionada con el AUTI. Luego las hormonas tiroideas se producen en la tiroides, se secretan ante un aumento de la TSH, el frío, y estimulan el metabolismo basal con reducción de los niveles de leptina e insulina. Y bueno, ante situaciones como hipertiroidismo vamos a presentar hiperfagia y adelgazamiento, y ante hipotiroidismo, hipofagia y ganancia de peso. Luego los glucocorticoides se sintetizan en la corteza suprarrenal, zona fascicular, ante ACTH, estrés, ejercicio, dolor, y su efecto es incrementar la ingesta de alimentos en situaciones de enfermedad de Addison, en la cual hay una deficiencia de glucocorticoides, el paciente va a presentar anorexia, y en el síndrome de Cushing, en la que hay una sobreproducción de glucocorticoides, el paciente va a presentar hiperfagia. Bueno, llegamos al último tema, la regulación de la sed, que es un proceso, una respuesta fisiológica esencial para mantener la vida. Tiene un papel fundamental en el control de la homeostasis y de los fluidos corporales. Antes se podía definir como una respuesta de retroalimentación homeostática negativa a los aumentos en la concentración de solutos en sangre o disminuciones en el volumen sanguíneo. Hoy en día se considera una respuesta anticipatoria adaptativa que precede a los desafíos fisiológicos. Está estrictamente controlada por el sistema nervioso central para evitar una función cardiovascular anormal y el desarrollo de estados patológicos. Y todo este control se da mediante señales neurales y químicas de la periferia que interactúan en el cerebro para estimular el impulso de beber. El proceso de integración sensorial tiene lugar en distintos núcleos del sistema nervioso central. La percepción de la sed ocurre en centros de orden superior, como la corteza cingulada anterior y corteza insular, que reciben impulsos neurales de las neuronas relacionadas con la sed. El sistema nervioso central recibe información continua sobre el estado de la osmolaridad del líquido extracelular, la concentración de sodio, la volemia y la presión arterial a través de osmorreceptores y varoreceptores. La lámina terminalis en prosencéfalo es el principal sitio que regula la sed. Sus neuronas están alojadas en 3 núcleos: el órgano subfornical, el órgano vasculosum de la lámina terminalis. Ambos carecen de barrera hematoencefálica, por lo que detectan directamente el balance hídrico interno. Y el tercero sería el núcleo preóptico medial. Este esquema sintetiza la regulación de la sed. Tenemos cuando el órgano vascular de la lámina terminalis detecta hiperosmolaridad, transmite la información hacia el paraventricular y se traduce como sed. El núcleo preóptico medial es el responsable de iniciar el consumo de líquido en respuesta a la estimulación volumétrica y
angiotensinérgica. Entonces, ante hipovolemia, receptores cardiovasculares periféricos envían señales al núcleo del tracto solitario que estimula el núcleo preóptico medial. Y la angiotensina 2 estimula el órgano subfornical, que también estimula el núcleo medial. Este estímulo llega al supraóptico, que junto con el paraventricular se encargan de la síntesis de vasopresina, que pasa a neurohipófisis para ser liberada y producir reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales, oponiéndose así a la hipovolemia. Este mecanismo es a través de los receptores asociados a proteína GS con aumento del AMP cíclico, y por otro lado la vasopresina actuará sobre receptores de músculo lisovascular asociados a proteína GQ por medio de fosfolipasa C y calcio, aumenta su contracción produciendo vasoconstricción, así elevando la presión arterial. Otros estímulos para la liberación son el calor, los vómitos, y tenemos estímulos inhibitorios, que serían el frío, el etanol, la disminución de la osmolaridad, el aumento de la volemia. Y bueno, en estos centros superiores que mencionamos anteriormente, la corteza insular y la cingulada anterior, ocurre la percepción de la sed que estimula el consumo de líquido. Para finalizar, vamos a mencionar las alteraciones de la regulación de la sed. Podemos decir que la ingesta de agua, tanto excesiva, polidipsia, como inadecuada, hipodipsia, pueden tener consecuencias nefastas. Un ejemplo de polidipsia serían los pacientes diabéticos, que se ve frecuentemente. Tenemos lo que en clínica estudiamos como las 4P, poliuria, pérdida de peso, polifagia y polidipsia. Y hipodipsia podemos ver en pacientes adultos mayores que pierden la percepción de la sed. Entonces, ante un paciente que presente una alteración, se deberá restablecer su homeostasis e identificar la causa para hacer un diagnóstico de certeza y realizar un tratamiento oportuno. Esto fue todo. Gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad y vamos a ver si quedaron dudas.